gusto. Amigos, vamos a entrar de lleno ya en nuestra entrevista central. Uruguay está fuera de las listas grises, pero eso no significa que esté libre del lavado de activos. En los últimos meses, distintas señales han vuelto a poner el foco en sectores sin control o con poco control, investigaciones inconclusas, actores que se dicen intocables y una posible naturalización del delito económico. Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP y actual asesor de la CENACLAFT, bienvenido esta mañana a la televisión pública. Buen día, muchas gracias, un gusto. Bueno, hay gente a la que le gusta agarrar fierros calientes y tú sos uno. Bueno, sí, pasa que hay temas que son importantes para el país y si uno puede dar una mano, encantado. Por supuesto. Afirmaste que en Uruguay se lava y que no estamos agarrando a nadie. Lo dijiste hace poco. No, ¿Cómo explicarías esta brecha en los controles? Que en Uruguay se lava no fue hace poco. Empecé en 2005 a decir eso, había gente que no le gustaba. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Todos sabíamos que en Uruguay se lavaba. Y me parece que reconocerlo es el primer paso para intentar solucionarlo. Que no se agarra a nadie es también cierto, eso es más reciente, porque si vos mirás las cifras de resultados, que es lo que importa, tenemos poquísimas condenas, y si reconocemos que hay más crimen organizado que antes, que hay más delitos que antes, que hay más organizaciones actuando en delitos por plata, tiene que haber más lavado, y sin embargo tenemos mucho menos condenas que un tiempo atrás. Sobre eso te quería preguntar, porque un abogado, un especialista del estudio Bragard, hace poco daba una nota en la que decía que había crecido las condenas por asistencia al lavado, pero no así las condenas por lavado que eran muy bajas. ¿Qué significaría eso? ¿Que se está trabajando para prevenir, digamos, el lavado, o en realidad se está dejando un montón de gente afuera que está cometiendo lavado de activos y no se llega a identificar? Es más complicado que eso. En realidad, estoy de acuerdo porque se está dejando gente afuera que no debería estar afuera. Si tú miras las condenas, oficialmente, según la fiscal de corte, en una reunión que tuvo hace poco la comisión coordinadora, en los últimos 2 años, desde que se creó la Fiscalía Especializada, hay 4 condenas. ¿Qué pasa con la asistencia al lavado? En realidad, hay un problema conceptual ahí. Por un error de la ley del 2018, la asistencia al lavado no existe. Existía antes en la ley, cuando se cambió la ley, supongo que por un error, quedó asistencia a los delitos precedentes. O sea, asistencia al narcotráfico, asistencia a la trata de personas, pero no al lavado. Como antes existía, hay una tendencia a decir, el artículo 33, que es ese artículo, es asistencia al lavado. Y ahí hay varios casos, mucho más de 4. Pero el tema es que no es ni siquiera asistencia al lavado. Entonces, en el lavado puro hay 4 condenas. Si extendés un poco el plazo son 8, pero es poquísimo. En el 2019, por ejemplo, en la última evaluación que le hicieron en Uruguay, había acumulada en 3 años 50 condenas. Aún así, los evaluadores dijeron, son pocas. Si vienen ahora, nos va mal. ¿En función de qué se dice que son pocas? Porque se tiene cuantificado cuánto dinero se lava en Uruguay actualmente. No, ¿Se puede estimar? Ni en Uruguay ni en ningún lugar del mundo conozco una cifra de estimación seria, sólida y respaldada. Hay estimaciones y varían tanto como decir, por ejemplo, como dijo el fondo en un momento, entre el 2 y el 5% del PBI en el mundo. Ahora, entre el 2 y el 5 ya tenés una franja de 2,5 veces entre una punta y la otra, ¿no? No hay una estimación seria. Entonces, lo que tenés son indicadores. Es decir, bueno, ¿qué está pasando con los delitos que generan lavado? Narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, estafas. ¿Han bajado? Está claro que no, y que en Uruguay, si tú pensás en narcotráfico, tenés cifras muy importantes. Y sin embargo, y todos esos delitos son delitos por plata, implica que después que cometés el delito principal tenés que lavarla, tenés que legitimarla para poderla usar, tenés que aparentar que viene de un origen lícito, eso es lavar. Claro. Entonces, si generás más plata por delitos, pero tenés menos condena, algo anda mal. ¿Y cuáles son las bocas de recepción de ese dinero de lavado? ¿Cuáles serían las áreas, las industrias? Bueno, en Uruguay tenés varias. Algunas que se destacan porque en casi todos los casos que ha habido históricamente hay utilización del sistema financiero,
no hay duda. Inversiones en el sector inmobiliario, no hay duda. Utilización de herramientas societarias, ¿no? Sí, que es un buen mecanismo para ocultar quién está atrás. Tengo una sociedad de tal tipo que hasta no hace mucho en Uruguay era imposible saber quién está atrás. Hoy hemos mejorado, desde hace 10 años se ha mejorado en eso. Hay bases de datos y hay registros donde teóricamente se declara quién está atrás. Se puede mentir, se pueden poner testaferros, pero ha mejorado. Pero yo te diría que esas zonas son históricas y siguen siendo fuertes. ¿Y el fútbol? Después tenés otras que todos sabemos que hay riesgo, que yo te diría zonas francas, fútbol, de vuelta ciberdelitos, porque han mutado y aparecen modalidades nuevas, pero te diría que esas tres son importantes, ¿no? Y un corrimiento de algún tipo de delito, por ejemplo, el mayor peso que tienen ahora las estafas. A veces, pensamos que la falta de investigación se vincula directamente con los recursos, pero en alguna manifestación has dicho que tiene que ver más con el interés en hacerlo, ¿no? Con la decisión política de investigar en un país como el nuestro, que siempre está requiriendo recursos y que recibe las inversiones extranjeras con beneplácito. ¿Cuánto juega la necesidad de recibir esos fondos? Por ejemplo, se especula en la construcción, que generan fuentes de trabajo y todo lo demás, con la falta de controles. A ver, me metiste dos preguntas Sí. en una, a ver si las separo. Empezando por el final. Efectivamente, yo creo que hay una visión, a veces de los gobernantes y a veces de la población, de que bueno, que el lavado está mal, pero no jorobes mucho con el lavado porque genera fuente de trabajo, genera inversiones, etcétera, etcétera. Ha habido declaraciones de jerarca no hace muchos años diciendo, bueno, en todo el mundo se lava, en Uruguay un poquito también, pero precisamos inversiones, así que no le pongamos muchos controles. Yo creo que es un error gravísimo para el país. Eso implica desconocer los riesgos que que el lavado tiene para la estabilidad del país económica, para la estabilidad democrática y para la vida de la gente. O sea, no se relaciona el lavado con lo que nos pasa todos los días en los barrios, con la inseguridad, con el sicariato, y hay una relación fuerte. Si no hubiera organizaciones que trafican droga, no tendríamos los problemas que tenemos en los barrios. Y a veces nos quedamos con el último eslabón de esa cadena delictiva, que es la boca del barrio. Pero atrás de eso hay mayoristas, distribuidores, los dueños del negocio, los asesores de los dueños del negocio, que mueven muchísima plata. Entonces, tiene que ver con qué país queremos tener. Entonces, yo no quiero tener un país donde digamos qué buenas inversiones tenemos, qué buena fuente de trabajo generan los delincuentes, que terminan siendo dueños del país, como ha pasado en otros lados. Eso es una cosa. Eso implica voluntad política. Voluntad política en el mejor sentido de la palabra. Decir, bueno, el país y quienes piensan por el país y quienes conducen al país quieren realmente controlar esto, quieren evitar lo más posible el lavado. Ese es el primer punto. Si no querés o si no ves el problema, no vas a hacer nada. El primer punto es la voluntad. Lo segundo o lo tercero son los recursos. Si no tenés voluntad, no hay recurso que alcance. El problema no son los recursos. Podés tener muchísimos y no hacer nada. Podés no tener muchos y tampoco hacer nada. El tema es que si no querés hacer, el problema son los recursos. Y si querés hacer, si en serio querés hacer, te van a faltar recursos. Acá siempre nos faltan recursos. Pero me parece que la pregunta correcta no es qué me falta, sino qué puedo hacer con los recursos que tengo. Entonces, tengo cosas para hacer. ¿Y qué se puede hacer con los recursos que hay y con la voluntad política que hay? Yo creo que hoy he visto un fortalecimiento de la voluntad política y creo que con los recursos que hay lo que se puede hacer es muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que ir al mejor aprovechamiento de los recursos que tenés. Entonces yo te diría hoy, la CENACLAF, ¿precisa más gente? Sí. No tiene personal propio, están entonces en comisión, hay que cambiarlo. El Banco Central, la unidad de análisis financiero, ¿precisa más gente? Sin duda que sí. Ahora, el asunto es, si fortaleces esos organismos y cada uno trabaja por su lado, aisladamente, y no se relacionan con la policía, y no se relacionan con la Fiscalía, y con la DGI, con el BPS, si no haces un trabajo integrado y coordinado,
por más que pongas recursos no vas a caminar. Entonces, yo creo que la racionalización de los recursos que tenés, la coordinación de esfuerzos, el aprovechamiento integral de toda la información que el Estado tiene y que a veces no utiliza bien, o que la tengo yo, pero no te la doy porque yo soy el dueño, y pasa, por ejemplo, yo volví ahora asesorando a la Senaclas después de muchos años de no estar allí. Y encontré una potencialidad de recursos informativos que antes no existía. Hay bases de datos que antes no existía. La Senaclas accede a un montón de información de otros organismos que antes no podía acceder, ¿no? Y te llama la atención que, por ejemplo, la Senaclas accede y la Fiscalía no. ¿Por qué? ¿Por no qué? entiendo. Es difícil. Creo que hay falta de falta de... Y a veces están esos temas o de competencia o de poder, el poder que da la información, o de falta de visión política, de que hay organismos que tienen potestades distintas a las de hace unos años y no les hemos dado los roles. La Fiscalía hoy es quien dirige las investigaciones. ¿Cuál es el sentido de que le tenga que pedir información a la Senaclas, que a su vez se la pide a la DGI? No tiene ningún sentido. Pero ahora la Fiscalía, por ejemplo, está investigando, ya tiene en carpeta el caso de Boston River, que es una sociedad anónima deportiva, por presunta triangulación de fondos provenientes de Venezuela, ¿no? ¿Qué chances hay, teniendo en cuenta que esto ya está en investigación fiscal, de que la investigación prospere y se pueda avanzar, o termina siendo un saludo a la bandera? A ver, primera cuestión, nosotros somos auxiliares de la Fiscalía Antilavado, por lo cual de los casos concretos yo no puedo hablar porque o estamos o podemos estar asesorando a la Fiscalía. En todos los casos que la Fiscalía toma, lo que uno aspira es que termine bien, que no quiere decir necesariamente que termine con gente presa, capaz que no, pero que se investigue a fondo y se determine si hubo delito y si hubo delito, se desarmen las organizaciones, se meta gente presa y se recuperen los bienes. Entonces, ese es un caso que ha trascendido por la prensa. Hay lo que sí me interesa porque a veces, estamos en un país donde todos nos conocemos y sabemos los problemas que hay. En el tema del fútbol hay problemas. Hay un informe de un organismo internacional, el GAFI, que es el organismo principal en el mundo del tema lavado, que del año 2009 dice: el fútbol ya no es un espectáculo público, es un negocio. Y da cifras, ¿no? Entonces dice, bueno, las 5 federaciones más grandes de Europa mueven 7.000 millones de dólares por año, el 10% del PBI uruguayo. 5 federaciones. Y sabemos que en Uruguay hay problemas con el fútbol, problemas de plata. Hay grupos de interés vinculados al fútbol que se pelean por el tema de la plata. ¿Está bien? Está bien. Son negocios. Nosotros no tenemos por qué meternos. Ahora, ¿hay riesgo de lavado en el fútbol? Sí. ¿Muchísimo riesgo de lavado en el fútbol? Sí. ¿Los tienen las sociedades anónimas deportivas y no los tienen nosotros? No, los tienen todos. Distintos, unos más, otros menos, riesgos un poquito diferentes, porque unas son sin fines de lucro y otros tienen inversores. Las sin fines de lucro también tienen riesgo, porque tienen lo común del fútbol. Importes de transferencias que son imposibles de controlar, importes de contrato de televisación, que según ese documento del GAFI es el mayor ingreso de las principales federaciones del mundo, apuestas, sponsor, empezás a ver, y todo eso, aparte, cada pedacito, cada dedo son millones de dólares. Hoy estamos discutiendo a ver si un contrato vale 25 millones de dólares o vale 46. Es mucha diferencia. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí. ¿Hemos tenido la tranquilidad de que esos riesgos en Uruguay están bien controlados? No. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Qué hace un caso? Es un indicador. Hay casos en Uruguay. En el 2008, yo todavía estaba en el tema lavado, hubo por lo menos 3 personas, dirigentes, contratistas o empresarios vinculados al fútbol, presos por tráfico de drogas. Entonces, capaz que no llegaron a ganar mucha plata para lavarla, pero si estaban en eso, eran potenciales lavadores. Entonces, no es de ahora, no es que lo inventó ningún problema reciente ni que lo inventó el GAFI. En Uruguay ya teníamos problemas y después de eso hubo más casos. Y en Colombia hay 7 clubes denunciados por haber sido propiedad de los
grupos narcos y jugadores investigados. Con el caso Marcet en Bolivia, acá el presidente de una federación regional. Y tenemos el caso FIFA en Uruguay. La pata FIFA de Uruguay implicó lavar 12, 15 millones de dólares, implicó un procesamiento del señor Figueiredo por lavado de activos, además de estafa. Entonces no tenemos que creerle a otros, sabemos que tenemos un problema. Yo creo que no lo estamos, como todo el tema lavado, no lo estamos trabajando bien. Hay un proyecto del Ejecutivo que se está manejando en estas horas, en estos días, que entre otras cosas incorpora a nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas de lavado. Ya existen algunos sectores o rubros que tienen que hacerlo y aparecen ahí los fiduciarios no financieros como novedad. Y ahí entrarían los fondos ganaderos que estuvieron tan en boca de todos en los últimos meses. Primero que nada, preguntarte qué significa que estas entidades empiecen a reportar y si no, que no habría que incorporar a otros actores. Muchas personas, por ejemplo, han reclamado que las automotoras también sean parte de estos actores. A ver, el delito de lavado es un delito muy especial porque yo lo cometo haciendo cosas que no son delito. ¿Cómo lavo plata? Comprando una propiedad, haciendo una transferencia, invirtiendo en un negocio, comprando un auto de $150.000. Nada de eso es delito. Se transforma en delito porque la plata que yo meto la saqué de otro delito anterior, ¿no? Por eso existen los sujetos obligados, que son actores que tienen una actividad que puede ser utilizada por los delincuentes para lavar. O sea, no es que sean sospechosos, sino que pueden ser utilizados. Empezó con el sector financiero, claramente, claro. Sector inmobiliario, y bueno, ¿pueden ser usados? Sí. ¿Qué les digo? ¿Qué les dice el Estado en todo el mundo? Le dice, señores, la compra de una casa no es delito. Yo no me voy a enterar. Ahora, si ustedes ven algo raro, avísenme. Es lo que se llama reportar. Reporten que vieron algo raro. ¿Por qué? Porque Ricardo Gil, que tenía un sueldo todos los meses, de repente un día le aparecen $500.000 en la cuenta. Capaz que hay una explicación, pero avísenme porque yo eso no lo sé. O compró una casa de $1 millón, avísenme porque es raro, para su perfil es raro. Luego tenemos muchos sujetos obligados. Y mi opinión personal, aclarando de vuelta, yo soy asesor, no tomo las decisiones en el gobierno, soy asesor, opino. Mi opinión es que si tenemos los bancos, la casa de cambio, la zona franca, las inmobiliarias, los contadores, los abogados, los escribanos, los casinos, y no estamos agarrando a nadie, decir que soluciona el problema agregando alguno más no me suena razonable, no me gusta. Me parece una planteo fácil. Ahora vamos a agregar los autos de alta gama. Si tenía todo eso y no agarra a nadie, lo que tengo que hacer es cambiar la cabeza y empezar a trabajar en eso. ¿Está mal agregar a alguien? No. Pero digo, no hay solución mágica. Lo de los fondos ganaderos es un problema. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasó. O sea, la crisis que produjo la caída de 3 o 4 fondos ganaderos y la afectación en millones de dólares a miles de personas. Yo creo que está bien hoy buscar una solución que evite esa discusión, no, era mío, no era mío, a quién le tocaba, a quién se hizo el distrito, a quién se lo comió. ¿Ah? Entonces, eso que tú planteabas, que es una reforma que se está planteando, que se está proponiendo ahora, en realidad es más complejo porque no abarca a todos los fondos ganaderos, porque hay fondos ganaderos que son financieros. Entonces, ahí hay que, y el Banco Central ya adelantó su voluntad, también incorporar una modificación, que es otra ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central para incorporar a aquellos que son financieros. Y que la CENACLAF tome, como pasan los que no son financieros. A mí me parece bien hacerlo porque tenemos un caso. No se habla de fondos ganaderos, obviamente, porque capaz que mañana, y yo creo que por mucho tiempo, no va a haber fondos ganaderos, pero capaz que aparecen los fondos lombriceros, o los fondos de las tarariras, o lo que sea, porque son formas de captar dinero público, fondos públicos, que hay que prevenir porque también ahí se puede dar lavado de dinero. Y ahí se da la discusión de si el Banco Central debe o no controlar. No, pero hoy el Banco Central creo que ha manifestado su decisión de incorporar a aquellos, porque hay un tema ahí que dice el contrato, si son financieros. La idea es lo que sean financieros que los tome el Banco Central y lo que sean no financieros que los tome la CENACLAF. Está bien. Creo que hay que darle a la gente esa tranquilidad. Y después hacerlo. Yo lo puedo poner en la ley, en las leyes todo es maravilloso. ¿Y que después no se todo es lindo, todo cierra bien. Ahora después, si no lo aplico,
no sirvió para nada. Creo que la tentación que tenemos los uruguayos es hacer leyes o crear organismos que nos van a solucionar todo, y no es cierto. ¿Pero y dónde crees que está el nudo entonces? Porque se manifiesta la voluntad desde el punto de vista legal o en declaraciones públicas de hacer los controles. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que hay deficiencias en ellos. Entonces, dijiste en algún momento que era un problema de voluntad política. ¿Por qué? ¿Está infiltrado el tema del lavado en el sistema político? A ver, yo no me animaría a afirmar que no, pero tampoco sigo. Veo otro tipo de fallas antes que esos. Yo creo que el problema es que la voluntad política no ha existido siempre. Creo que hoy ha habido un cambio. Por lo cual, para mí, el proyecto de ley que se ha presentado, que incluye muchas otras cosas, de vuelta, no es ninguna solución mágica. Y no apunta a temas de fondo, apunta a temas prácticos. Es decir, bueno, por ejemplo, es fundamental para que esto funcione que haya coordinación entre los organismos. Hay un organismo creado por ley. Yo estaba cuando se creó por decreto, o sea, debe tener 15 años o más, es la Comisión Coordinadora contra el Lavado. ¿Quiénes están ahí? Los principales ministerios a través del número 2. Es un organismo pesado, fuerte, que define las políticas antilavado. Está el Banco Central, la CENACLAF, todos estos ministerios. En los últimos 5 años había funcionado 4 veces. No, ese es un lugar clave para coordinar a estos organismos. Donde ahí se definen las políticas y se expresa la voluntad política. En los últimos 4 meses funcionó 4 veces. O sea, lo mismo que los 5 años anteriores. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental. Ahí se está coordinando, ahí se definió ese proyecto de ley, ahí se aprobó el miércoles pasado una estrategia que decía, bueno, ¿cómo vamos a trabajar de acá en adelante? De vuelta, una cosa es definir una estrategia y otra cosa es aplicarla y cumplirla. Pero creo que, en principio, yo estoy trabajando en esto porque soy optimista de que hay una decisión de llevar eso adelante. ¿Cómo se mide? ¿Con la aprobación de la ley? No. Se mide cuando tengamos resultados. No lo puedo cuantificar, pero si yo digo que 4 condenas son pocas, tiene que haber muchas más condenas. Y tenemos que desarmar organizaciones sofisticadas. En los últimos años no ha habido ninguna organización, que Juancito y Pedrito por lavado de activos. Hubo 4 casos, pero son personas que capaz Son individuos, no individuos organizaciones. de muy poco vuelo. Es muy poca plata, no hay organizaciones. Y son No estás individuos, realmente atacando el problema. ¿Cómo? No estás realmente atacando el problema. No la parte grande del problema. Juancito lava plata porque tiene una boca, se compró una moto, se compró un auto y se lo sacaron y está bien. Pero el tema es, atrás de Juancito están los tipos que entraron en la droga, que la distribuyeron a 500 Juancitos, que hicieron muchísima más plata que Juancito, que la están haciendo hace años, en algún lado está y no se las hemos sacado. Entonces, ese es el problema. Es una cadena productiva, es como si fuera una empresa y nos quedamos en el peón. Está bien pegar al peón, está bien, pero todo No lo demás, alcanza. peones se reponen fácilmente. Si vos afectás Ricardo, a la te hago estructura... esta pregunta. Porque vos decías, bueno, tenemos las leyes, ¿no? Tenemos un montón de sujetos obligados a reportar, hablabas de escribanos, abogados, inmobiliarias, en el fútbol, etcétera, y aún así el problema no se soluciona porque no se traduce en condenados. ¿Cuál sería entonces la medida, si no es la creación de nuevas leyes o intentar más controles, cuál sería la medida, aunque sea de máxima y difícil de aplicar, que realmente podría traer una solución a este problema? A ver, tal como yo te lo planteo, el tema es perseguir efectivamente este delito que existe en Uruguay. ¿Tá? Primer punto de partida, se lava mucha plata en Uruguay. Segundo, bueno, yo no quiero que se lave, el Uruguay no puede querer que se lave, tenemos que combatirlo. Hay que investigar, hay que fortalecer los organismos de investigación, pero hay que meter cabeza, antes que no es un problema de plata, es un problema de cabeza, coordinación, liderazgo, prioridades, y bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago inteligencia? En esa comisión coordinadora contra el lavado de activos que funcionaba hace años, en ese mismo proyecto de ley se está incorporando a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que en estos temas no ha jugado nunca, se incorporó a la Fiscalía General de la Nación. Estábamos hablando de eso, pero la Fiscalía no estaba presente. Entonces, bueno, esos son grandes cambios, no, son cambios de sentido común, porque si quiero hacer esto, la Fiscalía tiene que estar ahí.
Y en cuanto a la Perdón, Gaby, sí. vinculado a eso, ¿no? Porque vos decías, caen, digamos, los chiquitos, ¿no? Pero, digamos, el que hizo el reparto a las 500 bocas, a ese no se le encuentra nunca el dinero. Y en ese sentido, cuando caen esos chiquitos, esos pequeños narcotraficantes, dicen quiénes son las personas que les dieron la droga, digamos, quiénes son los grandes proveedores, y a su vez se puede rastrear los dineros de esos grandes proveedores. Hay posibilidades de, por ejemplo, de hacer delaciones premiadas para que los que caen se les quite pena a cambio de que delaten a quienes proveyeron de las grandes cantidades de droga. Mirá, empezando por... Yo creo que no dicen, porque no es lo lógico. Yo en tema lavado nunca vi una confesión, pero además, por un tema de códigos y de seguridad y de miedos, yo no creo que digan. Es un tema de ahí el rol que juega la inteligencia. Es decir, cómo llegás vos a detectar quién es el que está atrás. Lo implica a partir de que Juancito no es lo central. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo haces todo ese trabajo de inteligencia? En una época, cuando yo participé mucho en investigación, era clave ahí, fueron clave las escuchas telefónicas, por ejemplo. ¿No? Hoy creo que el mundo ha cambiado, está mucho más complicado todo, porque además en el tema lavado tenés que determinar dos cosas que son muy importantes. Que la plata viene de tal delito, pongamos narcotráfico, pero además que el tipo sabía que venía de ahí, ¿no? Entonces, los contadores, mis colegas, que algunos de ellos colaboran conscientemente con estos delincuentes, lo que dicen, yo no sabía dónde venía. Corporativamente los contadores están manifestando que no quieren ser Nunca ellos quisieron, obligados a... y yo lo entiendo, pero lo siento mucho. No hay vuelta atrás. Discutamos cómo lo vamos a hacer, porque creo que el Estado tiene mucha información que no tiene por qué pedírsela a los sujetos obligados. Pero creo que las obligaciones ya no hay vuelta atrás. Ricardo, ¿y Ahora que me faltó una claro. cosa de... Desde el año 2009, Uruguay tiene algo que no se llama delación premiada, pero tiene los mecanismos, la figura del colaborador, para favorecer, desde el punto de vista de la pena, a aquellos integrantes de una organización que den información importante para desarticular a la organización con una serie de condiciones. Obviamente, no puede volver a delinquir, que es un montón de cosas, pero el mecanismo existe, se ha usado muy poco. Hablando de Senaclaft, bueno, está bajo la órbita de presidencia. ¿Esto garantiza autonomía o quizás debiera estar por fuera de presidencia? Mirá, dos cosas ahí. Es un tema lindo. Yo opino personalmente que no debería estar en presidencia. Y a la vez reconozco que nunca vi en ningún gobierno una injerencia diciéndole a la Senaclaft, esto lo haces y esto no lo haces. ¿No te consta que los ejecutivos históricamente se hayan metido? No me consta, no me consta, y en general tengo bastante vínculo, aún en la época que no estuve, vínculo con la gente que estuvo, y no me consta, o sea, más bien me consta que no ha habido presiones. ¿Y por qué sería bueno que no estuviera? ¿Por qué sería bueno? Yo integré, digamos, este tema, trabajé antes de que existiera la Secretaría de Interior, después la creamos cuando yo estaba. En esa época la Secretaría era la coordinadora nacional, la que impulsaba las políticas, la que promovía esto, lo otro, hablaba, y actuaban investigaciones siempre bajo la conducción y el mandato de los jueces. Era el Código Viejo, los que investigaban eran los jueces. La Senaclaft, yo trabajé en investigaciones, pero siempre el jefe era el juez. Después eso cambió. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, la Senaclaft ahora además supervisa al sector no financiero. Supervisa a los escribanos, a las inmobiliarias, a los casinos, a la zona franca. Supervisa, pone sanciones, etcétera, etcétera. Y tiene mucho más autonomía de investigación, tiene más potestades de investigación. Yo digo, esas dos patas que antes no las tenía son peligrosas. Yo lo he visto en otros países, no acá, donde el Poder Ejecutivo influye, direcciona, usa al organismo antilavado a favor de sus intereses político-partidarios, por ejemplo. Es un riesgo. Y yo creo que hay que evitar eso. En este tema hay que evitar ese riesgo. Que acá tiene que quedar claro que los organismos que trabajan en esto no dependen del sistema político-partidario, no son influenciables, son técnicos, son duros con el que haya que ser duro, y no mezclémoslos tanto, ¿no? Entonces,
¿Es dramático? ¿Nos han pasado cosas malas? Yo creo que no nos ha pasado. Pero también creo que más vale prevenir que curar. Ricardo, muy amable. Gracias por haber venido esta Un gusto. mañana. Bueno, nos vamos a ver seguido. Nos veremos. No, Gracias. seguido no, déjame... No, seguido, Así. seguido. Nos vamos a una breve pausa.